destacar las buenas expectativas sobre el rumbo de la Argentina en virtud del viaje que han tenido el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Nicolás Pose, entre otros funcionarios, donde se reunieron en las famosas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La subdirectora del Fondo Monetario destacó el avance de las reformas que está llevando adelante la Argentina y el excelente prospecto para la siguiente revisión del programa. En otro orden de cosas, el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a otros funcionarios también del Tesoro, resaltaron la importancia de que Argentina continúe en el sendero de normalización de su economía. Este conjunto de señales positivas es parte de nuestro nuevo posicionamiento en la política y en la economía mundial. La evidencia claramente es contundente. Los países más prósperos son aquellos más abiertos y aquellos que se muestran más dispuestos a comerciar con el resto del mundo y no al revés, ¿no? Esta idea de encerrarnos que hemos tenido en la Argentina durante tanto tiempo y tanto daño nos ha hecho a todos. Confirmarles, hoy, 21 horas en principio, será la cadena nacional que brindará el presidente de la Nación, Javier Milei. Y por último, y después me abro a preguntas, alguna referencia a tema de universidades, puntualmente a la amenaza de algunos dirigentes políticos universitarios respecto al al posible cierre de algunas universidades. Me gustaría sincerar algunos datos que ya ustedes conocen, pero que aparentemente requieren repetirse. El jueves pasado hubo diálogo y hubo un acuerdo. El Gobierno Nacional aumentó el 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo. Habrá otro 70% de ajuste en mayo. Y además se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos. Está de más decir que el gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal. Lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América. Y lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no, para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Hace décadas, por supuesto, que entendemos que la universidad funciona con severos problemas, las facultades están en malas condiciones edilicias, muchas de ellas, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa se vienen cayendo a pedazos, vienen cayendo en picada. 6 de cada 10 estudiantes abandonan el primer año, 3 de cada 10 solo son los que terminan la carrera. Y de hecho, de los sectores vulnerables son pocos los que logran acceder a la educación universitaria. Y nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Por qué algunas autoridades universitarias levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 211% y han sufrido aquel año 2023 tamaño ajuste real en sus partidas? Nosotros no vamos a hacer asignación arbitraria de recursos, eso ya lo dijimos el 10 de diciembre, no con respecto a las universidades, sino en general con todas las partidas que signifiquen una erogación por parte de todos los contribuyentes, en este caso a las universidades. Este es un gobierno que vino a decir la verdad en todos los ámbitos y no va a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios. Con lo que me queda de voz, los escucho a todos. Gracias. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Enganchado con estos números que estabas recién brindando sobre las universidades y la política que está aplicando el Gobierno Nacional, hasta ahora el presupuesto que se presenta en el Congreso todos los años solamente fue prorrogado el presupuesto de 2023 fue prorrogado en 2024. Quería consultarte si se está trabajando en la elaboración de un nuevo presupuesto, justamente para que no existan esas asimetrías o esos problemas que se vienen arrastrando. Bueno, está claro. Gracias. No, por favor. Está claro que lo que planteás es una necesidad de todos, ¿no? Y no solo en términos universitarios, digo, en general, debe haber un presupuesto que sea claro, que sea eficiente y que no tenga déficit y que represente efectivamente las capacidades que tiene el Estado. Es tal vez una obviedad lo que digo, pero estamos muy desacostumbrados a que efectivamente eso ocurra en Argentina, así que es responsabilidad de todos trabajar para que efectivamente en algún momento
seamos racionales y podamos efectivamente vivir en un país que tenga un presupuesto nacional acorde a sus necesidades, a sus posibilidades, y lo que no vas a ver nunca más en la Argentina, al menos mientras que nosotros estemos en el gobierno, va a ser un presupuesto deficitario. Así que, pero de todas maneras, con respecto al reclamo, te repito, nos llama la atención que, habiéndonos puesto de acuerdo la semana pasada, bueno, evidentemente, más allá del reclamo genuino que puedan dar los estudiantes, que es a quienes nosotros nos debemos, nosotros solo nos debemos a los estudiantes y solo nos debemos a los que ingresan a la universidad para salir mejores, para tener un título universitario y para apostar al futuro. Nos debemos a ellos, no nos debemos al resto que quiere efectivamente mantener su status quo dentro de una institución tan importante como es una universidad, y más hoy en la República Argentina, ¿no? Con lo tanto que necesitamos de educación. Perdón, la voz la voy perdiendo. Vocero, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Bien, estuvimos cerca ayer. Efectivamente, muy cerca. Le quiero preguntar por el tema dietas. Un par de definiciones, siempre guiándome de lo referido a la postura del presidente y del gobierno en general. Preguntas rápidas, pero seguramente va a ser una respuesta corta, no hace falta que sea tan extensa. El presidente estaba al tanto de la discusión que estaba teniendo el Senado en torno a este tema, y si le va a pedir al presidente la renuncia del senador Olivera, que habilitó en la moción que se termine aprobando en el recinto. Sin diputados va a ocurrir lo mismo, y más netamente con el tema gobierno, con la Casa Rosada. ¿Qué va a ocurrir con los funcionarios? No hubo aumento de sueldo, pero sí ascensos de rangos y supuestas partidas discrecionales para supuestamente complementar algunos sueldos atrasados. ¿El presidente va a congelar los salarios de ministros, secretarios de Estado? Bueno, empiezo por el final, que me parece la parte más interesante, porque... No, arrancamos por la primera parte. Vamos a ser ordenados una vez en mi vida. Son debates legislativos, y la verdad es que más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con lo que han hecho, estuvo, me parece que bastante claro que somos parte de la sociedad que no queremos ver ese tipo de espectáculos bochornosos. Y te imaginas que, más allá de que no tenemos injerencia en lo que pase en el Poder Legislativo, bueno, no quita que nos tomamos la libertad de sí poder opinar y decir que nos pareció realmente muy lastimoso para todos, incluso la forma, ¿no? Que me parece que es lo que más molestó. Bueno, los pormenores, la verdad es que no puedo opinar de los pormenores, pero la verdad es que no hay gente de nuestro espacio y también de otros espacios que estén a favor de lo que se hizo, de la manera en que se hizo. Nadie está en contra de poder discutir cualquier aumento salarial en cualquier escalafón y en cualquier sector del Estado. Pero nos parece realmente que fue absolutamente desatinada la manera en que se lo presentaron a la sociedad, ¿no? Me parece que rayó lo desagradable, y mucho más desagradable, y esto lo hablo porque también han hablado de mí, mucho más desagradable después la forma en el que lo justificaron. Dicho esto, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, cambio de rangos, no lo dijiste, pero entiendo que te referías a la reasignación de URs, de unidades retributivas, etc. No hubo ningún cambio de nada. Hubo 3 casos puntuales que salieron en los medios. Aclaro que no tengo hermana, porque una de las cuestiones era que mi hermana tenía un cargo importante en el Estado. Bueno, no tengo hermana, o al menos no la conozco, así que no, eso es fake o es falso, como tantas otras cosas que han dicho de mí. Con respecto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, nunca perdió su rango ministerial, desde el 10 de diciembre lo tuvo. Hay que, por favor, cuando se lee el boletín oficial, vean toda la película. Lo que no se comprenda, consulten, que nosotros, con la mejor buena voluntad, se lo vamos a explicar. Se volvió a nombrar a Karina Milei, que se le asignaba rango de ministra o de ministro, pero nunca lo había perdido. Fue simplemente cuestiones administrativas que nunca perdió ese rango. Por lo tanto, nunca se la subió de rango, o se le mejoró el rango, ni se le mejoró el sueldo, ni ninguna de otras pavadas que han dicho. En el caso de el secretario Serenellini, efectivamente lo que ocurrió fue que por un error administrativo había perdido el rango que estuvo en ese gris administrativo durante, creo que 10 días, una semana, y se le volvió a restituir tal cual lo tenía, o sea que no hubo ningún cambio. Y en mi caso particular, efectivamente, yo debí, por temas también estrictos a la tarea, lo dice en el decreto, pero evidentemente tampoco se le ha prestado mucha atención. Mi función requiere ser secretario de Estado, cosa que debió haber ocurrido el 10 de diciembre. No ocurrió
por temas de la propia dinámica burocrática que todos saben muy bien que existe, y ocurrió ahora y tampoco debió ser una novedad absolutamente para nadie. Esa es la... y con respecto a las UR, parte de la reestructuración que hubo en el Estado, la Secretaría General de la Presidencia tuvo por la reestructuración que hemos hecho, especialmente también en el área que a mí me compete, que es el área de comunicación de gobierno y el área de la vocería, que son las dos áreas que están debajo de mi órbita. Cuando se hizo esta reasignación de empleados y de recursos, parte de estos recursos eran las UR que se suman a la cantidad de URs totales. Esto es, para la gente es muy aburrido porque no se entiende, pero es simplemente proporcional al incremento de empleados que vas a notar faltante de URs esto creo que venían de jefatura de gabinete, estas UR. Vas a notar que desaparecen las UR de la vieja Secretaría de Comunicación, hoy devenida en Secretaría de Prensa, y que se adicionan por una cuestión de cantidad de recursos a la Secretaría General de la Presidencia. No hay un solo peso de diferencia en el gasto público, y esto también hay que entender. Sería bueno que todos se informen con propiedad, porque la verdad es que hace una semana que están con este tema y tuvo buena la pregunta porque vale la aclaración, pero la verdad es que no hay un solo peso que se modifique en términos de gasto público. Los salarios hoy están congelados. Bueno, eso es una decisión del presidente de la Nación. Por ahora están congelados. Si mañana va a llover, no lo sé. No lo sé. Hoy está derogado el decreto. Hoy están congelados. Hoy están congelados de manera indeterminada, no sé. Lo que pase mañana no lo sé. Si mañana hay un aumento de salarios, hay otro... Bueno, sí, también, sí. Y sí. Pero me estás hablando de algo que no pasó. Sería contradictorio. Y bueno, pero no pasó. ¿Y por qué va a haber un malestar de los funcionarios? ¿Vos decís que malestar los funcionarios? ¿Vos me ves con malestar? No. Bueno, gracias por la pregunta. Estuvo buena para aclarar la situación.